Yo pienso que tienes que mantener una línea de pensamiento, una consistencia, una causa que te motive. Y yo he estado en eso toda mi vida. Y me he preparado para eso. Me decía mi hijo, ¿por qué quieres ser presidente? Para mí no te va a ver. Tiene 10 años. Entonces es una pregunta difícil de explicar, pero de fondo. Y además, bueno, me dice que con los problemas que tiene México. Pero, ¿sabes qué, hijo? Yo pienso en un cierto sentido el deber. Vamos por la transformación del país, empezando por la revolución de conciencia. Pues era muy difícil, casi imposible tener un tratado tan satisfactorio para los tres países. Se inicia hoy una operación de vacunación a México. Cuando estaba yo en preparatoria, un maestro nos invitó, que tenía mucho compromiso social. Dijo, a ver, vámonos a la Sierra de Puebla. Fue como un choque cultural, porque nosotros veníamos de la clase media, urbana, no habíamos visto eso nunca, ese nivel de pobreza, y eso fue adquirir la conciencia de que la mayor parte del país está así. De ahí, claro, tienes dos opciones. Una es que no te importe, te vuelves un cínico, siempre ha sido así, en fin. Y la otra es que sí te importe, y yo soy de los que sí me importa. Entonces desde ahí empecé a pensar o imaginar qué podríamos hacer para cambiar eso. Yo crecí en una familia alejada de la política, pero que había tenido una participación vía mi abuela, que fue muy influyente conmigo. Mamá grande, yo así le decía a mi abuelita, fue vasconcelista, fue una generación muy especial en los años 20, muy comprometida, tenían muchas libertades, eran feministas, al mismo tiempo defensoras de la fe católica, no sé cómo hacían esa negociación, pero en última instancia defender tus propias opciones y la libertad a toda costa. No por un falso cariño debe evitarse el hablar de las fallas de nuestro país. Fue una época muy álgida en México, hubo una guerra religiosa, hubo muchas cosas y seguir a Vasconcelos era una opción de ejercer tu voto y de ser libre. Que no se logra nada con ponerse a gritar ¡viva un país! Y de oponerte al autoritarismo de perseguir una fe, la que sea. No he leído en ninguna crónica griega que los griegos se hayan ocupado de andar gritando por las plazas ¡viva Grecia! O sea, es una reivindicación de las libertades. Ahora, eso no te lleva a la política. Lo que te lleva a la política es que de repente hagas algo y notes que tiene un impacto para los demás, que tiene sentido. Y eso fue en la preparatoria. Es donde te formas. Había mucha violencia, había una violencia de un grupo de ultraderecha. Yo crecí en una escuela católica y acababa de ser el golpe en Chile. Era una época muy politizada. Y nos dio un gran coraje que se reprimiera a alguien por pensar o decir lo que quisiera. Y eso te lleva a un posicionamiento político, aunque no te das cuenta. Y luego lo tienes que defender, y hicimos un paro para defenderlo, para pedir la expulsión de los compañeros que estaban agrediendo a otros por su forma de pensar. Y ganamos la batalla. Entonces nos dimos cuenta, yo tenía 15 años, que las acciones políticas tienen consecuencias importantes para lo que tú crees y para los demás. Por eso estoy aquí. Más adelante me invitó Manuel Camacho a la campaña de Miguel de la Madrid. Estoy hablando del año 81. Nosotros digamos que siempre fuimos al ala reformista. Entonces la pregunta principal era cómo vamos a reformar este sistema que es tan cerrado, semi-autoritario, partido único. Hay dos vías. O lo haces desde una vía de confrontación que había fracasado y no me era atractiva, porque nunca he creído en la violencia ni
en las formas muy extremas de política. O sea, todos los radicalismos son sospechosos y casi siempre son falsos. Entonces, ¿cómo podríamos hacer una reforma o un cambio en el sistema desde el poder? 7 de la mañana, 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos. 1985 es un hito para todos los que vivimos en la Ciudad de México, en esa generación, por el contacto con la tragedia, ¿no? De la dimensión de la tragedia, el dolor. Había 250,000 personas en la calle. Y por otro lado, el reto de organizar la reconstrucción de alguna forma, de llegar a algún acuerdo. Entonces había dos ideas, que la reconstrucción de las viviendas pasara por el PRI, si no, no. Y una forma que nosotros pensábamos que era exactamente opuesta, que era reconozcamos las representaciones que cada quien se dio durante la crisis posterior al sismo, que era un mosaico nuevo en la ciudad, digamos, una nueva geografía política en la ciudad. Al final, nosotros tuvimos éxito con nuestra forma de pensar porque fue más eficaz, porque no puedes imponer algo, tenías que llegar a algún acuerdo. La élite mexicana, la élite dirigente de México, muchas veces se ha equivocado en momentos cruciales, o no ha leído, o no ha entendido lo que está ocurriendo. No entendieron que se rompió un tipo de relación política entre la sociedad y el poder. La representación ya no la podía reinstalar. Una gran catástrofe. Me enseñó más de cualquier otra cosa que pude haber aprendido en mi carrera política. Un grupo de hombres armados mantiene tomados 4 municipios de Chiapas. Según sus voceros, en su mayoría son indígenas chiapanecos. De nosotros lo que estamos pidiendo es que se revise el Tratado de Libre Comercio. Bueno, estuvo muy complicado. Nosotros estábamos en Relaciones Exteriores, yo era subsecretario, Manuel era el secretario. Estalla el movimiento zapatista y la primera reacción es una reacción militar. Bueno, compañeros delegados al primer congreso, entonces, a nombre del Ejército Zapatista damos la bienvenida a todos. Pasaron muy pocos días y Manuel hace un planteamiento de decir, bueno, no estoy de acuerdo con esa estrategia. Y si no, pues nos vamos al gobierno, eso es lo que nos dijo a nosotros. Entonces, ¿saben qué? Pues vamos al gobierno, porque no podemos estar con un gobierno que está haciendo esto, no estamos de acuerdo. Tenemos que abrir un proceso de paz. Hoy se dice muy fácil, pero en ese momento que estabas en una guerra, literal, primero cese de hostilidades, luego organizar la interlocución con el ZLN, luego pactar que fueran a la Catedral de San Cristóbal, luego convencer al ejército que pudieran pasar. El propio Manuel se adentró en las Margaritas para entrevistarse con el ZLN sin ningún tipo de resguardo. Entonces vas construyendo una base de confianza que siempre es muy compleja, puede ser muy vulnerable, y al final se llegó a esas pláticas de paz que fueron muy importantes. Entonces cambiaste la guerra por la paz. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México... Protesto guardar y hacer guardar la Constitución. Las pérdidas de un puñado de banqueros las pagamos hasta ahora, millones de mexicanos. El modelo que traía el gobierno en ese momento, encabezado por Zedillo, era totalmente contrario a lo que pensábamos casi en todo, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿y por qué estamos ahí? Llegamos a esa conclusión. No es fácil tomar una decisión de este tamaño. Fue que simplemente llegamos a esa conclusión después de un discurso de quien entonces era el secretario de Gobernación, Emilio Choifet, que se sentía como el emperador romano, que tomó posesión en Palacio Nacional. Casi le faltó hablar latín, ¿no? Todo era imperial, ¿no? Entonces, en contra de nosotros y de Manuel. Entonces dijimos, bueno,
No hay manera. O sea, no hay forma, ¿no? Ni se va a investigar el caso Colosio, cosa que ocurrió. Ni se van a cumplir los acuerdos con el STN, cosa que ocurrió. Ni va a haber ninguna reforma de ninguna especie de lo que nosotros pensamos. Y otra, el modelo económico que van a aplicar con Zedillo es la locura. O sea, estamos en contra de todo. Entonces había muchas diferencias de fondo y no había forma, porque el tipo era bastante cerrado y autoritario. Muchas cosas. Nosotros habíamos formado con el equipo de Manuel y otros compañeros un partido a nivel nacional, PSD, y habíamos obtenido el registro. Manuel era nuestro candidato a la presidencia, el PRD su candidato a la presidencia era Cuauhtémoc Cárdenas, y para la Ciudad de México yo era el candidato y por el PRD era Andrés Manuel López Obrador. Andrés lo había yo conocido antes, siendo yo secretario general de gobierno, en 93, si no mal recuerdo, había sido un poco antes. Vaya, yo sabía quién era, pero nunca habíamos tenido una relación directa. Entonces hicieron un plantón en el Zócalo de la ciudad. En ese tiempo yo casi dormía en mi oficina. Vi llegar el contingente, mandé a un compañero para iniciar un diálogo y Andrés mandó decir, pues vente aquí con nosotros a negociar o a hablar. Y fui. Lo que me dijo es, toda la gente que ves aquí son ex petroleros que no les han pagado su indemnización y pescadores a los cuales les arruinaron sus lugares de trabajo y no nos vamos a ir si no tienen una respuesta. Entonces yo le dije, ok, a mí no me toca el tema porque soy gobierno local, pero vamos a hacer una cosa, porque estaba muy cerca de las fiestas de septiembre. Vamos a hacer una cosa, verificamos caso por caso y si tú tienes razón, pues que se les pague. Y si no tienes razón, ¿tú aceptarías retirarte? Y me dijo, sí, si no tengo razón, me voy. Trato. Esa fue la plática. Y tenía razón en 95%, algo así. Entonces se les pagó y se fueron. Me llamó la atención 3 cosas rápidas. No se iba a dormir a hotel, se quedaba con la gente. Segundo, no pidió nada para él. Y tercero, a la hora que se terminó de pagar al último, llegaron los camiones y se fueron. Entonces imagínate el punto de vista ya en el año 2000, en plena contienda electoral, cuando vemos que Fox está subiendo y que pueden ganar la Ciudad de México. Es como una tragedia, ¿no? Es decir, hay que apoyar a Andrés, porque a lo mejor el porcentaje que tenemos, que puede ser 5%, es decisivo. Y lo fue. Y qué bueno que tomamos esa decisión, porque si no, habría cambiado toda la historia contemporánea. Muchas gracias. Muchas gracias. Y si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande. Bueno, la Ciudad de México siempre había sido como el anhelo de prepararte todo el tiempo para llegar a gobernar la ciudad algún día. Entonces, llegar a la Ciudad de México para mí fue lo más importante que me había pasado en la vida, una gran responsabilidad, porque es un país. La ciudad pasó de ser un patito feo a nivel internacional a ser una ciudad referente, porque además impulsamos muchas leyes muy avanzadas, como matrimonio igualitario, que ahora es ley en todo el país, que ha provocado un gran cambio cultural en todo el país. Cuando estuvimos, ganamos el mejor alcalde del mundo en 2010. Logramos muy buenas condiciones de seguridad en la ciudad, que es muy difícil. Redujimos la pobreza en la ciudad. Aumentamos el acceso a salud, metimos el seguro de desempleo. Entonces logramos avanzar socialmente frente a la pobreza. Esa combinación fue lo que me pareció a mí pues, una de mis mejores experiencias de toda la vida. ¿Usted podría haber sido presidente? Pues mira, en el 2011 hicimos una encuesta y hubo una diferencia de 32 cuestionarios. Y yo creo que ahí la opción que yo tenía estratégicamente era dividir a la izquierda en 2. O sea, tener a Andrés con PT y Convergencia y yo irme con el PRD, con un PRI increciendo. Lo tengo que decir, y se los dice a alguien que en 2011, con una diferencia de 32 cuestionarios, no le tembló la voz para decirle a Andrés, tú ganaste y a ti te apoyo.
aunque sean 32 los cuestionarios. No teníamos argumento para dividir a la izquierda porque nos ganó por 1.6. ¿Cuál habría sido nuestro argumento? Pues el capricho, ¿no? La vanidad. Vamos a lograr de manera pacífica, con la participación consciente, organizada, de todo el pueblo. Yo busqué a Andrés a fines del 17 y le dije, sí me preocupa que te vaya a pasar en el 18 lo que vivimos en el 6, porque no tienes los suficientes recursos. Tus adversarios pueden alterar el resultado de la elección. Y entonces me refuncionalizo o regreso a la actividad política en febrero del 2018, que me anuncia como coordinador de la primera circunscripción plurinominal. A todos los que votaron por nosotros y nos han dado su confianza para encabezar este proceso de cambio verdadero. Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación. El nuevo proyecto de nación buscará establecer una auténtica democracia. ¡Viva México! ¡Viva México! Una de las piezas clave en el proyecto de López Obrador es Marcelo Ebrard, ahora futuro canciller de su gabinete. Lo apoyó desde el gobierno de la Ciudad de México y ahora lo acompañará, insisto, como secretario de Relaciones Exteriores, ahí en el gabinete presidencial. Ser canciller de México siempre va a ser un reto muy grande. La relación con Estados Unidos es la reflexión principal del canciller, o sea, porque el dilema es ¿cómo le haces para que en una integración cada vez mayor de la economía tú puedas tener tu voz? Por ejemplo, cuando fue la amenaza de los aranceles, eso significa el principal socio de México es Texas. Y a los tejanos yo les dije, oigan, pues les va a costar $25 mil millones. Digo, pero el señor que tienen de presidente dice que les va a poner un arancel. Ya te imaginarás la alarma, ¿no? Porque el arancel lo van a pagar ustedes. Dice. Caso de las armas. Buscamos el apoyo de 19 fiscales generales de los estados y fiscales de distrito. Entonces tenemos un apoyo dentro de Estados Unidos en contra de la industria de armamentos porque esa industria está llenando a México de armas por todos lados, armas largas. Entonces siempre tienes que buscar quién puede ser tu aliado en cada tema y cómo reducir tus vulnerabilidades. Porque la negociación con Trump casi se rompió la liga y en un momento dado dijo, bueno, si eso es lo que pide López Obrador, póngalo ya así como está. Porque si no, no va a salir esto. Va a reventar todo el tratado. Lo cual demuestra que la firmeza en la relación bilateral a veces da buenos resultados. Que se ha alcanzado un acuerdo entre los gobiernos de México y de los Estados Unidos, con lo cual, como seguramente ya tienen la información, no se aplicarán tarifas a partir del día lunes. La pandemia llega a México, nos impacta. Desde luego, la gravedad de la pandemia es exponencial. El estrés del sistema de salud fue inmenso en cuanto al equipamiento, en cuanto a todos los medicamentos que se necesitaban. No teníamos ventiladores, no teníamos ni cubrebocas. Entonces, conseguir todo en muy corto tiempo para evitar el colapso del sistema de salud, esa fue la tarea número uno. Una parte en México y otra parte fuera. Fuera hicimos un puente aéreo con China. Luego hicimos evacuaciones masivas en todo el mundo. Y después buscar en México, por ejemplo, acuerdos con los hospitales privados para que nos recibieran pacientes del Seguro Social y liberar camas para el COVID. Entonces se vivió un estrés muy grande. Este 30 de marzo, prácticamente todas las plantas de fabricación de vehículos en Norteamérica están en paro técnico, incluyendo las de México. El COVID nos obligó a elegir entre perder la industria automotriz o hacer que México pelee. Y ganamos peleando. Y luego a ser uno de los primeros países que se mete al tema de las vacunas. Los países que producían vacunas son 5. Y los 5 tenían que atender primero a su población.
A partir de hoy, con este envío, se inicia en México una vacunación masiva que nos pone en el primer lugar de América Latina. Me dijeron que era imposible, pero las primeras vacunas en llegar a Latinoamérica llegaron a México. Entonces, si nosotros no hubiésemos desarrollado la posibilidad de tener vacunas fabricadas en América Latina, yo creo que habríamos tenido fácilmente el doble de muertos. Y al final demostró que si América Latina puede desarrollar esto, lo debe hacer, porque si no nos va a volver a pasar en la próxima pandemia. Nos va a volver a suceder y nos van a volver a decir lo mismo. Vénganse mañana. Marcelo actuó muy bien y sigue actuando muy bien como secretario de Relaciones Exteriores. En política, salvo que hayas cometido un error que digas, híjole, esto sí fue un error muy grande. No puedes estar sobre la base de arrepentirte de las decisiones que tomaste. Yo siento que las decisiones que tomé fueron las que volvería a tomar muy probablemente. Quizá haría algunos cambios, pero no sustantivos. Si tú preguntas qué puede considerarse un error muy grande en política, yo creo que tomes una decisión que niegue todo aquello por lo que hayas luchado. Implica que te dediques 100% a la política. No hay vacaciones, no puedes viajar, no puedes acompañar muchas veces las festividades importantes. Entonces sí tiene un costo y también para ti. En redes sociales, el canciller compartió las fotos de la ya clásica demostración de amor que este día su esposa, Rosalinda Bueso, le dejó en su auto. Le dije a Rosy, bueno, ¿tú qué expectativa tienes de esta relación? A mí me gustaría casarme contigo y hacer una familia. Tengo una muy buena relación. Es una gran compañera. Entiende muy bien el mundo político. Vivió un golpe de Estado en 2009. Entonces, pues también la adversidad nos ha hecho ser muy, muy cercanos. Y eso es una gran ventaja. Me saqué la lotería. Yo crecí en una esfera con una influencia, como ya lo expliqué, femenina importante. Entonces me acostumbré a dos ideas esenciales. Una, siempre tomar en cuenta el punto de vista femenino, que es muy relevante, pero con frecuencia no se toma en cuenta. Y segundo, en darle su lugar a la mujer en el mundo, sobre la base de una igualdad, de una aceptación mutua o de una comprensión mutua. Y eso, pues cambia todo. Toda tu idea política cambia. Ahí, en eso fui formado. Entonces yo creo hoy que esa es la gran cuestión a resolver en México estos próximos años. Es lo que me decía mi mamá grande, o sea, tienes que proteger la libertad, te tienes que cuidar la igualdad, que en esencia es justicia. Entonces, puede parecer muy teórico, pero esto en la vida cotidiana es tu dilema todos los días. Los grandes cambios es cuando las mujeres participan. Tenemos que hacer todo lo necesario para que tengamos igualdad de género. Y eso significa cerrar la brecha salarial, significa que tengas más o menos el 17% de la población económicamente activa que sí puede ingresar, que son mujeres que hoy no pueden ingresar porque no hay un sistema de cuidados a nivel nacional. Entonces todo eso, pues ese es el siguiente paso de esta cuarta transformación, de este cambio social que estamos organizando. La gran pregunta es, ¿cómo reducimos la desigualdad? ¿Cómo abatimos las debilidades de México? ¿Cómo hacemos un país mucho más seguro? Y es en este momento, en esta generación, que lo tenemos que hacer. O sea, tú tienes un estrés geopolítico entre China y Estados Unidos. ¿Eso qué significa? Vas a tener un flujo de relocalización de empresas hacia México que de otra manera probablemente no vendrían. Por ejemplo, la llegada de la Gigafactory de Tesla, las plantas de BMW para vehículos eléctricos en San Luis. Muchísimas empresas están llegando a México. Entonces ahora puedes tener cobro de impuestos razonable, salarios al alza y condiciones más favorables para México por ese estrés geopolítico. Va a ser una época de cambio, de surgimiento de una nueva economía verde, más verde, un país próspero, con crecimiento y al mismo tiempo reduciendo su pobreza y su desigualdad social. Esto no lo habíamos podido hacer, por lo menos en este siglo, con esa capacidad. Tenemos un buque que va a tener el viento a favor, pero necesitan estar las velas en su lugar, la tripulación organizada y tener un buen capitán al mando. Si no, igual te pierdes.
Creo que podemos organizar un muy buen gobierno como hicimos en la Ciudad de México, actuando en muy diferentes frentes y logrando una coalición de fuerzas muy amplia. Porque ya lo hicimos. Una ciudad dividida y polarizada la convertimos en una ciudad en donde había una visión compartida muy grande. Marcelo Ebrard, ¿por qué quiere ser presidente? Porque estoy yo seguro de que puedo hacer una diferencia importante en lo que se debe de hacer. Y yo he estado en eso toda mi vida. Y me he preparado para eso. Esta elección yo lo que diría es que vamos a tomar una decisión de si la cuarta transformación que se empieza en 2018 continúa a su siguiente nivel o bien eliges regresar al esquema anterior. Yo no tengo la menor duda de que vamos a salir adelante. La cuarta transformación va a ganar. Por resultados, acaban de dar a conocer que tenemos casi 6 millones menos de personas en pobreza. La gente es razonable, es sensata. Ahora, dentro de la cuarta transformación hay que escoger. Básicamente tienes dos, Claudia o yo. Hay quien piensa que la cuarta transformación ya llegaste a un lugar y ahí te tienes que atrincherar. Yo pienso que esto es un camino, pero tienes que ir más allá. O nos anclamos o vamos a otro nivel. Y ahí tienes que escoger. Yo represento el ir a otro nivel. Claudia representa anclarse. Y hay que escoger.